Hoy vamos a hablar con Nicolás Márquez, es un marplatense, abogado. El hombre es historiador, ensayista político, un hombre de la derecha argentina. Ha escrito ya por lo menos 3 libros, 3 que les conozco yo, que le he leído. Uno es El Canalla, creo que es el último, habla sobre la vida del Che Guevara y por supuesto desmitifica todo lo que tiene que ver con el Che Guevara, que para muchos tiene carácter y clasificación de casi de héroe nacional, ¿no? De hecho que está en la Casa Rosada compartiendo espacio con otros héroes nacionales. Y Nicolás Márquez tiene una visión muy particular, totalmente distinta a lo que se ha venido contando en los últimos 20 o 30 años sobre el Che Guevara. Ha escrito otro libro que se llama Cuando el relato es una farsa, y otro libro que escribió en forma asociada con otro escritor argentino, La mentira oficial. La mentira oficial es de él, ahora me va a corregir él si estoy equivocado. La mentira oficial es de él, y Cuando el relato es una farsa está asociado con otro escritor cordobés, argentino. La semana pasada iba a viajar a los Estados Unidos a una exposición del libro, a una feria del libro, para presentar su último libro y para charlar sobre su visión de la Argentina, para charlar sobre su último libro, El Che, el Canalla, la verdadera historia del Che. Y bueno, por razones que todavía nadie se las puede explicar, no pudo salir del país. Yo lo tengo para charlar con nosotros vía Skype, gracias a las tecnologías del mundo globalizado y libre. Aunque Nicolás estaba en estos momentos en Mar del Plata, puede charlar con nosotros. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Me recibís bien? Perfectamente bien, así que un abrazo y gracias por esta conversación. Bueno, intenté hacer una introducción para aquellos que no te conocen. Este programa, por supuesto, que se ve en cualquier parte del mundo. Estamos arriba en las redes sociales y en la era de la digitalización, así que te van a escuchar y te van a ver en cualquier parte del mundo. Pero vos sos marplatense, sos argentino, sos abogado, historiador además, ¿no es cierto? Sí, académicamente, digamos, tengo formación jurídica, soy abogado y docente diplomado, pero en realidad mi actividad principal y central es la de ser ensayista político. Tengo 9 libros publicados, estoy escribiendo el 10º, y bueno, siempre tratando de tocar temas que despiertan polémica, temas que son provocativos y que de alguna manera despiertan debate. A mí eso me entusiasma mucho, me divierte la confrontación de ideas porque es un poco lo que más me motiva a escribir cosas que estén un poquito por fuera de lo que es los relineamientos generales de los comunicadores, digamos. Eso me resulta un poco monótono, entonces yo trato de romper un poquito esa monotonía con mis contenidos. Claro. Lo que yo iba a presentar a Miami era un libro sobre los 70 en realidad, porque era una conferencia que yo iba a dar con Agustín Lajes, Seferino Reato y Mariano Causino. Y yo tengo 3 libros publicados sobre los 70, así que no iba a ser el Che, ya ese tuve ocasión de presentarlo afuera también, pero en esta ocasión iba a ser un libro, iba a ser una síntesis de mis libros sobre los 70. Tal cual. Tratando de desmitificar el relato del gobierno, que ha hecho del setentismo una bandera y una política de Estado, ¿no? Tal cual. ¿Y qué pensás vos de los 70? Vamos a hablar de muchas cosas. ¿Qué pensás del Che Guevara? Sí. Del Che Guevara decís que es un canalla, que es un violento, que es un asesino. Sin embargo, digamos, es un producto del marketing y prácticamente todo el mundo lo idolatra, ¿no? Y en la Argentina está en el salón de los héroes nacionales. ¿Cómo te cae eso a vos, Nicolás? A mí me parece que hay 2 cosas. Por un lado, un uso propagandístico en torno a la persona del Che, y por otro lado, por parte de mucha gente hay un desconocimiento total acerca de quién fue la persona del Che. El Che Guevara es un mito, y el mito se entiende, según la Real Academia Española, como persona o cosas que se le atribuyen cualidades que no tiene. Y al Che se le atribuyen cualidades que no tiene, se lo trata como un pacifista y nunca fue un pacifista, como cuando Cristina inauguró ese famoso retrato en la Galería de los Patriotas. Che Guevara lo presentó como un hombre que luchó por la democracia de Latinoamérica. Él deliberadamente no creía en la democracia de Latinoamérica, al contrario, atentó contra la democracia argentina intentando hacerle un golpe de Estado a Ilia, armando un foco guerrillero en Salta. Atentó contra la democracia boliviana porque cuando él fue a pelear a Bolivia había un presidente elegido por los bolivianos. Y por supuesto atentó contra la democracia de Cuba, ayudando a Fidel Castro a que siga hoy gobernando Cuba. Así que el legado del Che Guevara nunca fue democrático, ni tampoco era esa su pretensión. Me parece que hay una gran, un desconocimiento o mala fe, pero no se tiene la menor idea de quién fue Che Guevara. Pero además que el Che Guevara
no representaba todos estos valores. No es algo que diga yo, poco importa mi opinión, es lo que dice el Che Guevara en sus propios escritos personales. Él mismo se manifiesta despreciativo de todos estos valores de la democracia burguesa que él destrataba y se burlaba y combatía. De manera tal que el propio Che Guevara decía en sus escritos: mis amigos son mis amigos mientras piensen como yo. Trato de dejar muerto al otro con todas las armas de las que dispongo. Él constantemente tenía ese léxico tan bueno, violento, calificatorio, ¿no? claro. Violento, y además de la violencia no era solamente una violencia verbal o epistolar, porque él escribía muchas cartas, era una violencia fáctica. Él fusilaba gente de manera constante y sonante, y él lo reconocía y describía la manera en la cual fusilaba, detallando las circunstancias y detallando los nombres de sus víctimas. Así que si hay algo que no le puedo echar culpas a Che Guevara, es que no era sincero, porque él lo anotaba todo con mucha precisión. Entonces, los que lo reivindican con estos valores, o no lo conocen o mienten. Distinto es el caso del ERP, que en los años 70 era una organización guevarista muy dura y muy cruel, que reivindicaba al Che Guevara con valores más o menos aproximados a los que el Che Guevara tenía. Por eso cuando Gorrerán Merlo se declaraba guevarista, en ese sentido era coherente. Claro. Pero conocían, lo habían leído y lo seguían y lo imitaban. Mataron niños, hicieron una masacre en Argentina, sobre todo en su emprendimiento frustrado en Tucumán. Pero lo seguían con fidedignamente. No tiene nada que ver con la caricatura comercial, el logotipo de la remerita y todos esos homenajes que se les hace actualmente al Che como si hubiese sido la suerte de Gandhi, una cosa que no tiene nada que ver con su historia, ¿no? Digamos, a la vista como vos decís, no solo por lo que vos puedas escribir, cualquiera que se acerque a la bibliografía que ha escrito el propio Che sobre su vida, su libro de viaje, etcétera, etcétera, encuentra, digamos, relatos que son muy cruentos, ¿no? De la forma en que él llevaba adelante, emprendía la forma en que él entendía hacer política y hacer la revolución a través de las armas. Y no, la verdad, la forma en que él llevaba adelante la política y de llevar adelante la revolución poco tenían que ver con lo que hoy se pregona, que son los derechos humanos. Es decir, no... Te pongo un ejemplo. Sí. Vos dijiste que mi libro del Che fue el último. No, yo hice una revisión ahora, pero el libro es del año 2009. Y me animó a hacer el libro que en esa época en Argentina se estaba discutiendo muy fuertemente la cuestión del matrimonio igualitario. Y la comunidad homosexual marchaba por las calles de Buenos Aires con el pabellón gay y con las banderas del Che Guevara. Sí, es cierto. Entonces yo decía, esta distorsión, digamos, no se puede creer. Ahí me sentí impulsado a hacer el libro, porque el Che Guevara diseñó un campo de concentración para castigo de homosexuales en la península de Guanacabibes, ¿no? En Cuba, mientras manejaba el campo de concentración de exterminio a disidentes en la cabaña, en La Habana. ¿Pero eso es un invento tuyo o está documentado, Márquez? Documentadísimo. Inclusive no lo desconocen ni siquiera los biógrafos que levantan al Che Guevara, que lo enaltecen. No lo desconoce ni Pierre Calfón, que hizo una de las biografías apologéticas más conocidas del mundo, ni John Lee Anderson, el californiano, el principal biógrafo norteamericano a favor del Che Guevara. Es decir, hay una frase incluso famosa del Che y Fidel que decía: la revolución no necesita peluqueros. Y esto tiene que ver con una concepción bastante curiosa que tenía Che Guevara, que la ha escrito mucho, sobre lo que él consideraba que es el hombre nuevo revolucionario, que no podía tener debilidades de la sociedad burguesa. Y dentro de esas debilidades estaba la cuestión de la homosexualidad, que él veía como una cuestión que no podía encajar en el nuevo hombre socialista. Esa cosa de perfección, que es muy propio de los regímenes totalitarios. El nacionalsocialismo también tenía mucho de eso. Claro, bueno, sí, el nazismo también, desde luego, ¿no? De su periplo desde la Argentina hasta que llega a Cuba, bueno, todos los viajes que hace en Latinoamérica, prácticamente la recorrió toda punta a punta y deja algunas señales, algunas pistas sobre su percepción sobre los pueblos latinoamericanos, sobre los pueblos, incluso sobre los pueblos aborígenes, ¿no? Sobre los pueblos más antiguos que poblaron Latinoamérica. No tenía una buena percepción de lo que era el indio, ¿no? Bueno, él, por empezar, de los bolivianos estaba muy enojado porque no les llevaban el apunte, no los podía convencer de hacer la revolución. Y basta con leer el diario del Che en Bolivia, tanto que sea que lo googlees el PDF en internet o lo compres, donde él dice textualmente en el diario en Bolivia: son como animalitos.
lo dice varias veces, claro, claro. A modo de queja y de fastidio, ¿no? Después dice otras cosas sobre los negros que conoció en Venezuela, en otros momentos también dice algo muy agraviante sobre los indígenas de la Argentina, con los cuales él lleva adelante su primer viaje en tren, creo que era La Paz, Al norte, sí. que salió desde Retiro, donde dice textualmente que es más agradable el olor a excremento de vaca que el del indígena argentino, porque él viajaba en los vagones más baratos porque nunca, siempre andaba haciendo un peso, así nunca trabajó. Che Guevara no se le conoce un trabajo formal prácticamente. Así que era una especie de vagabundo que, bueno, después la vida lo fue llevando a determinados Claro. niveles de protagonismo, pero tenía esas expresiones que están hiper, que digamos, no son hallazgos arqueológicos, están en las obras del Che Guevara. El problema es que los guevaristas no leen a su ídolo. Nicolás, la historia del Che Guevara transita, digamos, la década del 50 y del 60, y en el 70, claro. Y en el, bueno, luego de que es muerto en Bolivia, el 70 en Latinoamérica, un poco recoge todo lo que ha sembrado Cuba con su exportación de la revolución, y que, bueno, el Che fue una herramienta de esto, ¿no? Y en la Argentina comienzan a anclarse, digamos, movimientos revolucionarios que evidentemente generan, digamos, mucha alteración del orden. Llegan los últimos golpes de Estado, los del 70 básicamente, y vos tenés una visión particular también. Vos decís, eso fue una guerra. Hoy decir lo del 70, la guerrilla fue una guerra declarada y formal, y había que aniquilarlos, a los guerrilleros, a los montoneros, a los serpianos, etcétera, etcétera, al comunismo. Es poco peor que decir, no sé, decir cualquier cosa del Papa, ¿no? O sea, es muy grave decir que eso fue una guerra. Sin embargo, vos lo sostenés. ¿Cómo te bancás a sostener que lo que pasó en la Argentina entre los años 70 al 82 fue una guerra, digamos? Bueno, primeramente me lo puedo sostener desde tres lugares distintos. Por un lado, ¿quiénes eran los principales jefes políticos de la época que comandaban los diferentes sectores en pugna? Uno fue Perón, durante parte de todo ese proceso. Él habló abiertamente de la guerra revolucionaria y de cómo había que combatir a la guerra revolucionaria. Sí. Lo dijo en numerosos alocuciones que están en internet, están en YouTube. No estoy diciendo nada extravagante. Insisto, no digo nada que sea fuentes extrañas ni arqueológicas. Basta de escuchar los discursos de Perón hablando de la guerra. Claro. El otro oponente en pugna era Firmenich, líder de Montoneros, que hablaban de la guerra con total naturalidad, de la guerra popular y prolongada. El otro elemento fuerte en pugna era el líder del ERP, Mario Roberto Santucho, que hablaba lo mismo de la guerra popular y prolongada. Después, cuando viene el gobierno de facto, por supuesto también Videla, etcétera, reconocieron que se vivía en una guerra. Si los principales actores políticos y militares de la época reconocen que había una guerra, todos, de izquierdas a derechas, coinciden en eso, ¿quién soy yo 40 años después para decir que no lo fue? Digamos, cuando ellos mismos lo están reconociendo. Eso es un dato. Segundo dato, había ejércitos regulares e irregulares que estaban en conflicto armado. Llámale como quieras, pero esa es la definición de la guerra. Cuando hay grupos organizados, armados, con objetivos políticos que están intentando llevar adelante sus objetivos por medio de las armas. Pero hay un dato para mí demoledor como argumento, que es que cuando se juzga a la Junta Militar, la Cámara Federal que juzga a la Junta Militar, en ese momento, en el año 85, un tribunal alfonsinista, o sea, no castrense ni nada por el estilo, determinó en los considerandos que fue una guerra revolucionaria e interna. Y ese fallo después fue ratificado en todos sus términos por la Corte de Alfonsín. O sea que fue una guerra desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico. Así lo determinó la justicia argentina. Yo no hago más que citar la Corte de Alfonsín. O sea, entonces que 40 años después se diga, no, pero el genocidio, eso forma parte de del nuevo léxico y de la distorsión historiográfica del gobierno. El kirchnerismo, la manera que tiene el kirchnerismo de mirar la historia y de estudiar la historia argentina tiene el mismo rigor científico con el cual ellos calculan la inflación. O sea, es parte de un relato insustentable. La diferencia es que si me mienten con la inflación, bajo de mi departamento al almacén y ya sé que me están mintiendo, es algo muy evidente. Que te mientan con el pasado ya no es tan fácil contrastar los hechos, claro.
Y tenés que estudiar, tenés que reflexionar y tenés que... Y contrastar los hechos, sí. Claro, exacto. Para el final de esta charla, de esta conversación, probablemente dejemos, digamos, parte con lo que iniciamos, es por qué pensás vos que no te dejaron salir. Yo he leído algunas de tus reflexiones sobre el tema y, bueno, claramente decís que, digamos, las libertades individuales, por lo menos de aquellos que no comulgan con el gobierno, están en algunos casos seriamente comprometidas. Una de ellas es la de salir y entrar del país libremente. Así que sobre el final vamos a charlar un poquito sobre cuál es tu percepción de este gobierno, pero me gustaría, ya que ahondamos un poco el tema de la década del 70, la lucha contra la subversión, el gobierno de facto, etcétera, etcétera. Yo el otro día hablaba con un camporista en este mismo programa charlando y yo le decía, ¿cómo sintetizan ustedes, los camporistas? ¿No? Pero le pregunto, ¿por qué le ponen la cámpora a esta agrupación juvenil financiada desde el gobierno de Kirchner? Me decía que era por una cuestión de obediencia, digamos. El icono de Cámpora había sido la obediencia. Yo le preguntaba cómo sintetizaban en el gobierno de Cámpora y a posteriori en el gobierno de Perón cuando desembarca en la Argentina, tener que fumárselo a López Rega, ¿no? Que venía un hombre de la derecha. Y él dice, es de difícil síntesis, de difícil resolución ideológica en un mismo gobierno tener un Cámpora que disolvió, por ejemplo, algunos tribunales federales, parte de la justicia argentina, y además se tuvo que bancar a López Rega. ¿Cómo se llega al desembarco de Cámpora y López Rega en un mismo gobierno y después, bueno, Perón que asume, que los echa a los montoneros? ¿Qué síntesis haces de todo eso? ¿Qué lectura haces de todo eso, Nicolás? Cuando Cámpora tiene ese fugaz gobierno de 49 días, lo nombra él a López Rega como ministro. Y al respecto hay dos versiones. Hay una que dice que Perón le puso un hombre de su extrema confianza, como lo era López Rega, para que él le informe sobre las andanzas de Cámpora, tener una persona de su extrema confianza adentro de ese gobierno. Otra teoría que me han dicho también otros personajes que han tenido algún nivel de protagonismo en la época, es que Cámpora era tan obsecuente, pero tan obsecuente, que como sabía que Perón tenía simpatía por López Rega y que además López Rega tenía mucha ascendencia con Isabel, él mismo lo nombró sin que Perón se lo pida, de puro alcahuete que era nomás. O sea que, como quiera que sea, ese era Cámpora. Y Cámpora no, lo que no dicen los camporistas es que Cámpora fue expulsado por Perón del Partido Justicialista y que Cámpora fue expulsado y derrocado por el propio Perón. Porque cuando Cámpora renuncia en la matanza de Seiza, después de la matanza de Seiza, ¿quién fue el beneficiario de la renuncia de Cámpora? El poder le fue entregado al yerno de López Rega, presidente Lastiri, que era el yerno de López Rega. O sea, derrocaron a Cámpora para darle el poder al López Reguismo puro y duro para que convoque a elecciones. Entonces realmente comprendo la dificultad que tiene este camporista para defender el nombre de su agrupación. Es realmente indefendible. Perón lo expulsó del Partido Justicialista, fue su última decisión política. Que él dio en vida antes de morir. La anteúltima fue echarlos a los montoneros de la plaza el mismo día del trabajador. Yo lo que creo es que de alguna manera poner a Cámpora es reflejar, nosotros no estamos con Perón, somos la tendencia, somos el sector que quiere, en fin. Pero esto forma parte del folclore. La Cámpora funciona porque hay 40.000 contratos en Argentina que lo financian. Cuando se cambie de gobierno, la Cámpora va a desaparecer, va a pasar a la historia como una anécdota. No será... Esto no tiene épica, no tiene base ideológica, no tiene nada. Son 40.000 contratos. 40.000 contratos con el Estado. Cuando se acabe, ¿quién provee los contratos? Que en este momento son el gobierno al cual ellos pertenecen. Se acaba la Cámpora, no quedan más de 4. Antes de entrar de lleno en lo que es, digamos, este gobierno, el actual gobierno que está terminando el año que viene, Perón lo último que hace es echarlo a los montoneros y a las semanas muere, ¿no? Y después, bueno, un gobierno muy débil, el de su esposa, y bueno, termina en un golpe. ¿El golpe fue militar o cívico-militar? Yo he leído algunas cosas tuyas que son muy interesantes de entender, porque vos decís, faltando 6 meses para una elección en el 76, no había candidatos, no había campaña. Bueno, de hecho, yo era muy chico en esa época, vos no habías nacido. No sé en qué año naciste vos. En abril del 75, en pleno... Bueno, recién nacía, pero yo era grande ya, 15 años, 14, 15 años, y recuerdo a Casildo Herrera diciendo, Casildo Herrera, ¿no? Un hombre, digamos, del sindicalismo peronista, dice, yo me borro, dijo, una semana antes.
el líder... Que yo me borro, esa de no la recordás, pero la tenés claro, historiada, ¿no? por supuesto, claro, claro, claro. López Rega ya se había escapado a Madrid con pasaporte diplomático. Se suponía que estaba en Madrid, ¿verdad? Porque es lo que se decía. Hasta muchos años después ¿Cómo llegan los militares no al sé. poder? Porque hoy sería impensable que los militares, o sea, hoy no hay consenso social de ninguna manera. En aquel momento lo hubo, decís vos. Bueno, en aquel momento pasaba lo siguiente. Por un lado, la clase política iba a golpear los cuarteles militares de manera abierta. Los propios radicales publicaron una solicitada a principios de marzo criticando la dilación del gobierno de Isabel. ¿Cómo es que Isabel todavía seguía estando vigente? Lo pedían en el Congreso los senadores, lo pedían los diputados, hasta los comunistas pedían el golpe militar de manera deliberada. De manera tal que eso fue un golpe cívico-militar y hay, además de la cantidad enorme de datos y de elementos civiles que propiciaban el golpe, de esto nos puede hablar mucho el canciller Timerman, que dirigía un diario golpista, el diario La Tarde, que era de su propiedad y que fogoneaba el golpe militar. Hay un dato que es muy interesante. Me costó trabajo en su momento encontrarlo, pero finalmente lo logré ubicar, que es una nota del diario La Nación, publicada el 25 de marzo del 79, donde detalla la composición de todas las intendencias de la Argentina. Y en ese momento había 1.797 intendencias, de las cuales los militares gobernaban solamente el 10%. El 90% civiles y partidos políticos. El partido con mayor cantidad de intendencias era el radicalismo, 310. El peronismo, que era el partido supuestamente derrocado, manejaba 192 intendencias. Después se tenían, mi ciudad, Mar del Plata, la manejaban los socialistas, el Partido Intransigente tenía sus intendencias, el Partido Demócrata Progresista. O sea, había una verdadera coalición de cogobierno con los militares, incluso socialistas que tuvieron cargos diplomáticos, Claro, y embajador en Portugal. Era realmente un cogobierno de facto, cívico-militar, inequívocamente. Después podemos discutir 10 millones de cosas, pero eso de que fue un golpe castrense a espalda de la gente, de que había elecciones, el propio Balbín dijo 48 horas antes del golpe, hay soluciones, pero yo no las tengo. Recordemos que Balbín era el presidente de la oposición, el principal líder de la oposición. Si él dice que no las tiene, el oficialismo no las tenía, es más, se escapaban de sus responsabilidades, como hoy lo recordamos. Los diputados abandonaban sus bancas. La semana previa al golpe, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires renunció también, se escapó a Montevideo. Y Balbín dice que nosotros no tenemos soluciones. Es decir, no había candidato, no había campaña política, nadie apostaba a una salida institucional. Entonces realmente distorsionó la historia de una manera tan simplona como hace el gobierno. Cuando uno se pone a investigar, como es mi caso, te sentís un poco indignado, porque es demasiado. Y bueno, entrando de lleno a lo que es este gobierno, que bueno, después de 11 años, porque digamos 4 de Kirchner y 8 de Fernández, es un ciclo de 12 prácticamente, faltando es el gobierno más largo de la historia argentina. Sí, entre la esposa y él, y ella, entre la esposa y él, sí, son 12 años. Es el más largo, Desde el punto de vista de lo ideológico, claro. Nadie, matrimonio, claro, sí. llamarle como quieras, pero ellos hicieron una trampa de reelección para burlar el impedimento de la reelección que está en la Constitución. Perón gobernó 10 años, Menem 10 años, y Roca llegó a gobernar 12 años, pero no continuo, sino... Claro. ¿Y qué te queda limpio de estos 11, 12 años de gobierno kirchnerista, Nicolás? Nos hemos perdido una vez más una oportunidad histórica para salir del subdesarrollo. Hemos dilapidado una situación extraordinariamente formidable para la Argentina. Hoy la Argentina ha retrocedido en lo institucional. Tiene una independencia de poderes muy inferiores a las que había en este país hace 10 años, no lo digo yo, lo dicen los rankings de transparencia internacional, de calidad institucional. La Argentina es el país con más alto grado de inflación del mundo, junto con Bielorrusia y Venezuela. La Argentina es uno de los países con mayor corrupción en el mundo, según Transparencia Internacional. Bueno, hay un montón de indicadores que confirman el deterioro, incluso educativo, los rankings PISA. O sea, ranking que mires, ranking que hemos retrocedido y que estamos mucho peor. Todo esto anestesiado por el boom sojero que de alguna manera, en fin, amortiguó. La plata siempre lubricar un poco los sentimientos. Dicen que no
Perón decía la fibra más sensible del hombre argentino es el bolsillo, y tenía razón. Eso amortiguó muchas cosas. Ahora, el deterioro cultural es enorme y la pérdida de valores en el sistema republicano de los argentinos es alarmante. Y lamentablemente hay un discurso único que también comparte con mejores modales la oposición. Entonces yo soy muy pesimista con lo que ha pasado. Y puntualmente con lo que te acaba de pasar, que no pudiste salir del país y que no hay causa aparente de esto, que se investigó y no hay nadie que se haga cargo de por qué no pudiste salir del país la semana pasada, digo, lo primero que sale es, bueno, están en juego, están en riesgo las libertades individuales. Ahora, no, por supuesto que es muy importante la libertad individual de salir y entrar del país cuando uno lo crea pertinente, en tanto en cuanto no tenga una restricción judicial. En tu caso no había restricción judicial. Pero además de eso, las libertades individuales también tienen que ver con comprar y vender al precio que uno quiere, o con comprar las mercaderías que quiere comprar y no puede comprarlas, lo que sea, llámese algo importado o llámese una divisa extranjera. ¿Eso también lo pones dentro de la misma bolsa del riesgo de las libertades individuales? A mí no me gusta el tema personal mío hacer dramatizar, o sea, pero porque no quiero victimizarme, pero yo esto lo vengo diciendo mucho antes de este episodio. En el libro Cuando el relato es una farsa, que publiqué el año pasado, estoy diciendo, digo en un capítulo con Agustín Laje, lo escribí ese libro, que estamos viviendo una dictadura moderna, que son las dictaduras del socialismo del siglo XXI, que conforme lo decía Octavio Paz, la dictadura perfecta es aquella que aparenta no serlo. Cuando vos tenés elecciones, tenés una parodia, donde las elecciones en realidad en Argentina son paródicas, si tenés 10 millones de votantes que dependen de un plan, si tenés toda una estructura, un andamiaje de amordazamiento, donde el 80% de los medios de comunicación los controla el Estado, donde tenés un montón de complicaciones para poder expresarte con relativa libertad, cuando hay persecuciones visibles, estamos en el lugar número 120 en el mundo de libertad de expresión, condenas permanentes por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa, etcétera, etcétera. No hay independencia del Poder Judicial, el poder legislativo ha sido siempre una caricatura en todos estos años. Bueno, obviamente esto no es Stalin, pero porque los tiempos modernos tampoco son esos. No se bancan un Stalin, claro. Ya no hay... Ahora, las dictaduras modernas tienen esta composición donde hay en Irán se vota y se ahorca a un homosexual en plaza pública. O sea, estas cosas tienen que ver con una nueva estructura de represión, que yo diría no hay represión, hay presión en la dictadura moderna. O sea, vos te quieren sacar del medio, te asustan, te amenazan, te amedrentan, te recortan las libertades, no te pegan un tiro por ahí. Hay presión y te dejan fuera de mercado. Te invisibilizan, tal cual, claro. Es otro modo más eficaz de neutralizarte. Y eso lo han hecho. Lo que pasa es que en los últimos 2 años, esta presión no es tan fuerte porque el gobierno ha perdido poder político. Pero en el año 2011, 2010, 2009, 2008, fue muy bravo, no nos olvidemos de eso. Pero ahora el gobierno tiene menos poder para hacerse valer. Nicolás, para terminar y agradecerte este tiempo que has compartido con nosotros, estás escribiendo un libro que no sé cuánto te falta, pero se llama San Perón. ¿De qué se trata? Mira, justo estoy acá, antes de comunicarme contigo, estaba con todas estas cosas acá. Es una biografía sobre Perón. Como yo estoy un poco cansado de los años 70, a los cuales le dediqué bastante de mí, me parecía muy interesante el tema de Perón, como que sigue gobernando la Argentina, después de hace 40 años que murió, nació en 1893 y sigue gobernando la Argentina. Y me parece que sería bueno hacer un libro, y lo estoy terminando y trabajando muchas horas, que muestre quién fue Perón, el Perón que nace en esa fecha, pero fundamentalmente lo que me importa es la vida pública del personaje, hasta el año 55. Hasta el año 55, donde él cae con la Revolución Libertadora. ¿Cuál fue ese gran gobierno que le adjudican sus partidarios? ¿Cómo fue ese gobierno que va del 46 al 55, pero en verdad del 43 al 55, porque él había sido vicedictador del gobierno de Boca? Claro. Entonces, esos 12 años, ¿cómo fueron? ¿Qué se hizo? Y un montón de cosas que se desconocen. Con el tiempo la memoria se va digamos, derritiendo un poco. Claro. Y hice un trabajo de horas todo el año escribiendo sobre... ¿Y cuándo sale? Y mira, yo pensaba sacarlo a fin de año, pero no llego. A fin de año voy a entregar el material y va a salir, calculo que en marzo, porque ya en enero no lo voy a sacar, así que va a salir en marzo. Yo creo que en un mes más lo termino. Y es un libro documentadísimo que realmente me costó muchísimo trabajo, pero termina en el 55 porque
Los 18 años de exilio no es mucho lo que hay para decir, a mi juicio, o por lo menos poco, y los 70 ya escribí sobre el tema, y además hacer una biografía completa sería escribir un libro de 800 páginas y yo no quiero cansar al lector. Pero en 350 páginas voy a contar con mucha documentación desde mi perspectiva quién fue Perón. Y el título San Perón tiene que ver con la idolatría inaguantable que se hizo de él, ¿no? En un momento determinado, yo tengo declaraciones de ministros, diputados, senadores, que sostenían que Perón era más importante que Jesucristo, porque Jesucristo era un predicador y Perón era un hacedor, era una superación del cristianismo. Y sobre todo esas declaraciones increíbles se daban en la época del conflicto con la iglesia, ¿no? Pero la idolatría, el culto a la personalidad era tan intenso, que el título me parece que refleja un poco el espíritu del libro. Lo vamos a estar leyendo en marzo. Nicolás, te agradezco mucho esta charla que hemos tenido y seguramente más adelante vamos a volver a charlar un poco sobre el